tal? Soy Eduardo Sánchez. Qué bueno que nos acompaña en el espacio de Proyecto 3 TV, Voces que rompen el silencio, una alternativa que arrebata el monopolio de la información y de la verdad aparente a grupos elitistas. Aquí las noticias y el análisis son voces que junto a ustedes romperán el silencio de una vez por todas. Me acompañan los periodistas Álvaro Aragón y Miguel Valle. En esta ocasión el tema lo eluden los medios alineados. El megafraude en Sinaloa, autoridades electorales omisas o cómplices. ¿Tú qué crees, Álvaro? Cómplices. No son bebés de pañales, son personas con capacidad, profesionistas en materia electoral, y sabían ellos la responsabilidad que asumían al asumir ese cargo tan importante como es la operación, como es la organización de este proceso electoral. Se hicieron cómplices de un megafraude electoral que ya habíamos anunciado y estábamos constantemente anunciando a través de los espacios de Proyecto 3 en su organización previa, en su etapa de aterrizamiento en las zonas electorales, en los municipios, en los estados. Hablábamos de megafraude electoral y de elección de estado y se cumplió. Las autoridades electorales jugaron el papel de cómplices, a mi juicio. ¿Omisos o cómplices, Miguel? Omisos y cómplices también. Las dos cosas. Más que cómplices, entonces. Sí, más que cómplices son omisos y son parte de una tijera del fraude. Por un lado, la estructura de gobierno, por otro lado, la estructura de los órganos electorales para cerrar la pinza y cometer el megafraude que ahora está siendo ventilado en los órganos electorales por candidatos, partidos que se sienten afectados y justamente afectados. Hay un cúmulo de pruebas, hay miles de pruebas que se están llevando todavía a las instancias de estos órganos y no sabemos hasta dónde va a llegar el debate, el análisis, la revisión, pero sí se sienta un precedente histórico en Sinaloa por el fraude, por el tamaño del fraude que se cometió. Hay ya hechos muy importantes, Álvaro o Miguel, de lo que está ocurriendo en Mazatlán, en el sur, en el norte de Sinaloa. Prácticamente Mazatlán se iría al voto por voto y en Ahome. Y en Culiacán también. Entonces, ahí se están detectando una serie de cuestiones que pudieran ser fundamentales para asentar con precisiones este megafraude. Jamás en la historia política electoral se había cometido un fraude de esta naturaleza, de esta magnitud. Compra de votos, intimidación, inhibición del voto, acarreo, o sea, todos los... el dedo tonto de todas las modalidades de un fraude electoral, de lo que comúnmente se conoce como mapachada, se amalgamaron para cometer este insulto a la sociedad sinaloense. Desgraciadamente, las autoridades electorales permanecieron ciegas, omisas, como decía Miguel, no actuaron y dejaron que el partido en el gobierno, que el candidato Quirino Ordaz Coppel y su pandilla operara a sus anchas este megafraude electoral que se consumó el día 5. Pero no estuvo perfectamente planeado porque definitivamente fueron descubiertos. Se les pasó la mano, diría yo, porque en las casillas electorales, a escasos metros de las casillas electorales, se miraban ahí a los operadores o promotores del PRI comprando los votos. Se detectó gente cruzando boletas electorales. Nosotros subimos en Proyecto 3 un video ahí donde un personaje está cruzando boletas electorales para dárselas a un votante. Se detectaron ya, incluso en el conteo, rollos, paquetes de boletas electorales cruzadas sin siquiera haber sido dobladas. Estaba embarazada la urna, pues. O sea, lo que se llama votación por tamal o operación tamal. O sea, se conjugaron todas las modalidades del fraude. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Hasta dónde van a hacer caso o hasta dónde van a atender las autoridades electorales las quejas y las denuncias de los partidos políticos y hasta dónde va a llegar? Si se va a impugnar
de hecho y por derecho este insulto, esta ofensa a la sociedad, si va a transitar por la vía de la legalidad o se le va a dar borrón y cuenta nueva. En caso de que le dé borrón y cuenta nueva a este megafraude electoral, no podemos transitar, Miguel, Eduardo, al próximo proceso electoral con este tipo de autoridades electorales. Deben de ser cesados de inmediato todas las instancias electorales, desde el de los consejos distritales, consejos municipales, hasta la autoridad electoral estatal. No actuaron y en consecuencia, a mi juicio, sobre ellos debe recaer no solamente el juicio popular, sino responsabilidades de carácter electoral y de carácter penal. Pero parece que los premios, Miguel, incluso hay casos. Sí, tenemos evidencias y la gente lo sabe muy bien, que los funcionarios de los órganos electorales son parte de la misma burocracia de gobierno alineada en el mismo presupuesto, en el mismo interés político que se le marca desde el gobierno del estado, desde el gobierno federal, desde el partido que tiene los recursos para mover toda esta estructura de los tres órdenes de gobierno. Son parte del mismo equipo de trabajo de Quirino Ordaz, en este caso concreto en Sinaloa, y de los principales candidatos a presidentes municipales de las principales ciudades. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que estos funcionarios no ven, no oyen. ¿Pero por qué? Y menos actúan. Y menos van a actuar frente al cúmulo de evidencias de violaciones a la ley electoral que se dieron durante todo el proceso, desde antes de la campaña, durante la campaña y sobre todo en la jornada electoral. Recordemos lo que pasó en Culiacán con el desquiciamiento del transporte urbano para crear una psicosis de miedo en la calle que provocó un alto abstencionismo. Claro, evitar la participación. Porque el abstencionismo le favorecía al PRI y a su candidato. Y de ahí se vino el proceso de relleno de urnas. Están apareciendo las urnas no dobladas. Entonces, las boletas no dobladas. Tenemos el caso de Carla Peraza, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, que es cómplice principal de todo este megafraude, y debe salir, debe dejar el cargo, porque no garantiza ninguna imparcialidad, objetividad, certeza, los principales principios que mueven un proceso electoral en la letra, porque en los hechos este es un cochinero. Carla Gabriela Peraza Zazueta. Aliste. No es, que aliste sus maletas. No es garante del derecho electoral. No es garante de la democracia. Pero ella está esperando su premio por todo lo tanto, lo que ha hecho. No, pues el premio que se le debe dar y le debe dar el pueblo de Sinaloa es cesarla y inmediatamente. Cárcel. Por todos los delitos electorales. Incluso hay delitos electorales que se castigan con cárcel, y ella incurrió en delitos de omisión, no actuó a tiempo, o sea, se coludió, actuó en connivencia con el partido político en el poder, o sea, recibiendo indicaciones para no actuar. O sea, solamente a un niño, a un infante, se le puede hacer creer de que no hubo fraude electoral y de que no se estaba preparando, de que no había fases previas del megafraude. Si paso por paso se sabía lo que estaban urdiendo, lo que estaban planeando y lo que iba a pasar el día 5, y las autoridades electorales y esta señora omisa. Omensa. Omisos también los comités municipales electorales y los consejos distritales. Todos, debe haber una limpia general. No podemos transitar al proceso del 2018 con este tipo de autoridades electorales. Y hay que recordar que, por ejemplo, en la elección pasada, la que era la presidenta consejera local en el municipio de Ahome, Carmina Martínez, la presidenta del Consejo Municipal de Ahome, era la presidenta, y hoy funge como la titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carmina Martínez. Fue un premio que le dio Arturo Duarte después de aquel proceso de mucho jaloneo que se dio también en el municipio de Ahome. Un claro ejemplo. Desgraciadamente, las instancias electorales, los organismos electorales están siendo tomados como trampolín político, como un escalón en carreras
de carácter político por funcionarios que no sienten la responsabilidad de llevar a cabo un proceso electoral democrático. O sea, ellos están ahí, posteriormente van a estar en un cargo público ofrecido por la autoridad en turno, y eso los pinta de cuerpo entero, los dibuja tal y cuales son. Muy bien, pues esto es parte de la plática, del dilema que usted debe tener también en su casa y que no lo va a escuchar en ningún otro medio. Así que lo escuchó con nosotros en Proyecto 3, lo vio con nosotros, lo discutió con nosotros, sígalo discutiendo en su casa, porque el megafraude en Sinaloa, autoridades electorales omisas o cómplices, ¿usted qué opina? Esperamos que siga opinando, que siga hablando al respecto. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de Proyecto 3 TV, Voces que rompen el silencio.